Bienvenida a Eres Amada un sábado más. Le damos gracias a Dios por tu vida, le damos gracias a Dios por este sábado, porque podemos una vez más estar reunida en Eres Amada. Quiero darte las gracias y decirte que tú eres parte, nosotras somos partes de Eres Amada. Gracias por estar ahí, gracias por conectarte, gracias por darle compartir. Gracias por mandarme mensajes y dejarme saber cuáles son tus preocupaciones. Te doy gracias y te bendigo y quiero hacerte saber que oramos por tu vida. Y bueno, el mensaje de hoy se llama Suelta lo que te ata. Y es una palabra hermosa que vamos a aprender juntos, vamos a investigar y meternos en la palabra de Dios. Y está en Mateo del 28 al 30. Y la palabra de Dios dice así: venid a mí todo lo que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Qué hermosa palabra, y estoy segura que la habrás escuchado más de una vez. Aquellos que estamos en el Evangelio hace muchos años, esta palabra es muy conocida, pero escudriñando la palabra, eh, trataba de entenderla y decía: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Y yo pensaba y busqué en el diccionario que el significado de la palabra cargas. Y la palabra carga, según la Biblia, dice todo peso grande o trabajo arduo, cansancio, estrés, también las preocupaciones, aflicciones o flaquezas. Eso significa cargas. Es cansancio, estrés, preocupaciones, aflicciones y flaquezas. Es la condición o el resultado de todo peso grande o trabajo arduo. ¿Qué significa yugo? La definición de yugo en el Nuevo Testamento, la palabra yugo se utiliza en el sentido metafórico para referirse a la esclavitud. Yugo significa esclavitud, y buscándolo en un diccionario del mundo, yugo es ley o dominio superior que sujeta y obliga a obedecer. Pero todos conocemos y habremos escuchado de lo que es el yugo que se usa para labrar. Es una madera, el yugo es una madera fuerte, una madera, es un pedazo de tronco, madera sólida, que es labrada y tiene como unos arcos en los dos costados. Y esos arcos de los costados es donde se colocan los bueyes. Dice, la definición es pieza de madera que se ajusta por su parte interior, generalmente curvada a la cabeza o a la nuca de una yunta de bueyes para unirlos a un arado, y no permite que los animales hagan lo que quieran o vayan donde quieran ir, sino que están sujetos a la voluntad de aquel que dirige el arado. Ese es el famoso yugo. Hay dos tipos de yugo, y quiero que antes que comencemos a desarrollar, que te recuerdes. Está el yugo de la esclavitud y está el yugo que usan en el arado. Esta madera, esta pieza tan importante y necesaria para que estos bueyes jalen y aren la tierra. Antiguamente se hacía así, hoy en día todo cambió y ahora hay máquinas con rodillos que remueven la tierra.
pero anteriormente se hacía usando bueyes porque son animales fuertes y resistentes. Esta palabra que leímos es una palabra de aprendizaje, es una invitación de parte de Jesús. Él es quien nos exhorta, Él es el quien nos está hablando. Venid a mí. Nos está exhortando a despojarnos de todo lo que nos aleja de Él. Muchos podemos pensar que esta palabra es para personas que recién llegan al Evangelio o personas que recién están acercándose al conocimiento de Dios. Pero no, es para todos, no tiene excepción de personas. Hoy en día encontramos cristianos destruidos, cargados, personas que se encuentran abatidas, lamentándose por la situación en que viven, ya sea por una enfermedad, ya sea por sus hijos, ya sea por la carga que ellos llevan de no poder suplir en sus hogares. Y, y viven en esta situación y declaran cotidianamente. Y la Biblia nos dice que por la abundancia del corazón habrá la boca. Hay personas que están estresadas, están cansadas y aún así teniendo a Dios y conociendo a Dios. Cuando uno se cansa emocionalmente, comienza a renegar. Reniega de Dios, reniega de su trabajo, reniega de su situación, reniega de su familia, reniega de sus seres queridos. Cuando nos cansamos, comenzamos a caminar en desánimo. Ya no tenemos el entusiasmo de buscar a Dios, ya no tenemos la alegría de ir a trabajar todos los días. Entramos en un cansancio, en una rutina, en un desánimo. Dice que cuando estamos cansados, comenzamos a abrir puertas. Comenzamos a abrirle una puerta al enemigo que nos puede jugar una mala pasada, porque abrimos la murmuración, el desánimo, las ganas de no buscar, las ganas de no hacer nada. Y si vemos en la palabra de Dios, hay muchas personas que pasaron por ese estado. El profeta Elías, después de una gran victoria, pero dice que tuvo un gran cansancio físico y emocional y terminó en depresión. Era un profeta usado por Dios, pero terminó en una depresión tan fuerte que deseó morirse, dice que se escondió en una cueva. Entonces, nadie está exhausto de este sentimiento. Nadie está exhausto del desánimo, de la queja, de la carga. Y muchas veces las cargas pesan. Pero vamos a aprender qué nos quiere decir el Señor con esta palabra. Necesitamos identificar la raíz de nuestras cargas todos los días y soltarlas ante Dios. Tenemos que entender que detrás de cada carga hay un yugo. Como te leí anteriormente, hay dos tipos de yugo. Un yugo de atadura y el yugo de Dios. El yugo del arado. El yugo que se usa para los bueyes para hallar la tierra. Entonces, detrás de una carga hay un yugo. Notamos la carga, notamos el desánimo, el cansancio, notamos que se nos hace pesado, difícil, pero no nos centramos en el yugo que hay detrás de esa carga. Una manera más práctica de entenderlo es en un ejemplo, un testimonio de la vida real. Había una jovencita, era ministrada en la iglesia. Cada culto se le hacía liberación y esa jovencita se iba. Sufría
de una depresión, cargaba una tristeza en su corazón que la consumía y había intentado quitarse la vida muchas veces. Fue marcada por un abuso. Cargaba un yugo de falta de perdón, rencor, amargura, ira e impotencia. Detrás de esa carga había ese yugo, y ese yugo era más fuerte, era una atadura. Y era falta de perdón, amargura, todas esas cosas que nos separan del Señor. Le entregaba a Dios su angustia, pero no se despojaba de ese yugo que la ataba. No estaba realmente entregándole a Dios lo que le estaba atando. No estaba entregándole al Señor ese yugo que la ataba. Pero dice que una vez ella entendió que el Señor habló a su corazón y fue ministrada. Y dice que ella entendió por medio de la palabra que debía despojarse, soltar ese yugo del perdón. Y dice que cuando ella comenzó a perdonar, comenzó a arrepentirse de ese rencor, comenzó a pedir perdón por esa ira, por esa impotencia tremenda que ella sentía, que no hacía nada más que llevarla a lo más bajo, a destruirla. Ella fue libre porque entendió por medio de la palabra de Dios que ella tenía que soltar ese yugo que la ataba, lo que la estaba atando. Y vemos en la palabra de Dios en Isaías 10:27 que dice: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de su hombro y su yugo de su cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Cuando nosotros entregamos ese yugo que está detrás de una carga, algo nos lleva a sentirnos cargados. Hay algo que ocasiona esa carga en nosotros. Y dice que, pero cuando viene la presencia de Dios, cuando nosotros lo entregamos por causa de la unción de Dios, ese yugo se pudrirá. La palabra de Dios dice, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Y como les comenté, vemos muchos hijos de Dios hoy en día que se encuentran así, se encuentran cargados, abatidos, frustrados. A veces le pedimos a Dios que nos quite la carga económica. Sufrimos por nuestra economía, pero no le entregamos el amor al dinero. Detrás de esa carga, de ese sufrimiento por nuestra economía, hay un gran amor al dinero, que eso no nos permite honrar a Dios. Hay un yugo. Detrás de cada carga hay una atadura. Hay algo que la produce. Y sí, siendo hijos de Dios, todos los días debemos ir y entregar, soltar ante Dios todas estas cargas, presentarnos delante de Él y pedirle: Señor, ¿qué quieres hoy para mi vida? Le pedimos a Dios que calme nuestras tormentas, pero no le entregamos el yugo de la soberbia y la desobediencia. Vemos en la Biblia un ejemplo, la vida de Jonás. Dice que Jonás era un profeta de Dios. Y vamos a leer en Jonás 1, del 1 al 3. Dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de
Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios, de Jehová, a Tarsis, y descendió a Job, y halló una nave que partía a Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Aquí estamos viendo un ejemplo por medio de la Biblia. Desobedeció, escapó, trató de escapar de la presencia de Dios. Que ¿Qué ejemplo más grande para aplicarlo a esta palabra que hemos visto? Jonás entendió la palabra, Dios le habló, pero él decidió hacer su propia voluntad, escapar. Dice que en el mar hubo una gran tempestad, que pensaron que la nave se iba a partir y los marineros tuvieron miedo. Jonás terminó en esa terrible tempestad donde Dios no lo puso, con gente a su alrededor que iba a padecer a causa a causa de la desobediencia de Jonás. Hizo su propia voluntad. Se puso cargas que Dios no le dio. Los yugos que destruyen nuestra vida, ya sea espiritual, emocional, nuestra vida familiar, vienen por causa de la desobediencia. La desobediencia a Dios nos destruye. Y hoy en día nos encontramos con muchas personas que están en la casa de Dios cargando cargas pesadas por causa de la desobediencia. Tal vez esta palabra hoy no nos escuche, pero fue la palabra que Dios me mandó a hablar. Peleamos con Dios y hacemos nuestra propia voluntad. Nos cargamos sin darnos cuenta que al final la única palabra la tiene Dios. Él tiene el punto final a toda oración. Que de nada sirve que perdamos tiempo. Jonás perdió tiempo, dinero y se metió en una tempestad que casi acabó con su vida. Y no solo con su vida, sino vidas inocentes. Dice, si queremos vivir el descanso, vamos a tener que aprender a obedecer a Dios. Experimentar la paz es el resultado de obedecer a Dios. Jonás huyó de Dios, estaba en el barco equivocado, rumbo al lugar equivocado y fuera de tiempo. Se cargó con una situación que no pudo controlar. La gente a su alrededor comenzó a cuestionarse por qué les sobrevenía tal tempestad. Y dice que a lo que Jonás respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que él huía de la presencia de Dios. Fuimos llamados a hacer luz en la oscuridad. Una lámpara no se prende para esconder su luz, sino se prende para iluminar, para ponerla en alto. Y eso no fue precisamente lo que estaba haciendo Jonás. Jonás no estaba haciendo luz en la oscuridad. Jonás estaba desobedeciendo a Dios. No era lo que precisamente el Señor esperaba de Jonás. No es precisamente, muchas veces hacemos exactamente lo mismo y no es lo que Él espera. Él no espera que nosotros nos pongamos en el medio de la tempestad. Y a veces cuando estamos en la tempestad alzamos nuestra voz y decimos, Señor, ¿por qué?
¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me encuentro en esta situación? Y es por causa exclusivamente de nuestra desobediencia. No escuchamos la voz de Dios, pedimos guía. Pedimos a Dios que nos muestre el camino, pero dijimos, como tú no te mueves, yo corro. Te voy a ayudar y el Señor no necesita nuestra ayuda. Estamos tan cargados de falta de perdón. Muchas veces escuchamos, y esto me lo comentaba un pastor de consejería matrimonial. Hay mujeres y hombres, ambos sexos, que vienen a buscar consejería porque ellos ya no aguanto a mi pareja. Pero realmente no quieren soltar el orgullo, no quieren soltar esa autosuficiencia, no quieren sujetarse a la pareja que Dios les dio. Y se ven cargados, se ven desanimados, se ven abatidos. Dice que la palabra continúa con que, dice que ellos lo echaron a la mar. Dice que a causa de su desobediencia y por esa tempestad, dice que Jonás mismo le dijo, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Este profeta estaba reconociendo que él era la causa del problema que estaba sobreviniendo en todas esas vidas que se encontraban en esa barca. Dice que tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Fue inmediatamente esas aguas se calmaron, el furor de la ira de Dios se calmó. Pero la misericordia de Dios es tan grande que no nos abandona. Dice en el versículo 17 de Jonás 1, dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Y dice que en el vientre de ese pez, Jonás oró a Dios, hizo la oración más sincera, más genuina, más original, más nacida del alma, reconociendo su desobediencia. Un pedazo de su oración que quiero compartir dice, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. En el versículo 7 dice, en el versículo 7, dice, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Y el versículo número 8 dice, los que sirven vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. En ciertas palabras, Jonás está diciendo, los que van detrás de su propia voluntad abandonan la misericordia de Dios. Es nuestra decisión. Por algo Dios nos entregó libre albedrío. ¿En quién creemos? ¿Qué decisión tomamos? ¿Qué tiempo esperamos? Muchas veces decimos, yo quiero que Dios me lo dé, pero decimos, no, estoy pensando con mi cuenta de banco, con mi razonamiento humano. Y decimos, yo puedo afrontar esto y sé que voy a estar bien, pero Dios te dice, no, no es mi voluntad esa. No es mi propósito ese, mi propósito es perfecto, es divino y es para que tú no puedas glorificarte. Es para que la gloria y la honra sea exclusivamente de Dios. El Señor habló mucho a mi vida con esta palabra y esta palabra es para ti y es para mí. Todos los días tenemos la invitación de Dios a soltar todo lo que nos ata, a arrepentirnos, a largar ese yugo de atadura que nosotros
ocasionamos en nuestras vidas. La palabra de Dios dice, venid a mí, todo lo que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. No quiero terminar esta reflexión sin examinar el versículo 29. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Este es Jesús el que nos está hablando. Dice, mírame a mí. Imítame a mí, no imites al mundo, no busques los escenarios, no busques las luces, no busques el estrellato. Búscame a mí, mírame a mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Dios nos está exhortando a que carguemos el yugo con Él. Y ahora estamos hablando en el yugo del arado. ¿Y por qué el Señor dice, llevad mi yugo? Esto llamó muchísimo mi atención. No se refiere al yugo de la esclavitud, no se refiere al yugo de la atadura, se refiere al yugo del arado. Y el labrador pone una yunta de bueyes unidas por medio de esa pieza perfecta, dura, de madera sólida. En cada extremo de esa yunta en cada extremo él pone una yunta de bueyes. En esa pieza perfecta, dura, casi irrompible. Y dice que de un extremo pone un buey viejo y experimentado. Y del otro extremo pone un buey joven e inexperto para que aprenda del buey viejo. El que sabe es el que marca el compás. El que sabe le enseña la disciplina y el camino al que no lo sabe. El que sabe le enseña la mansedumbre, la humildad, la disciplina, la paciencia, la sujeción. Aprende solo y eso solo se aprende caminando con Jesús. Como dice su palabra, llevad mi yugo. Solo lo aprendemos cuando caminamos con Jesús. Cuando Él nos dice, llevad mi yugo, quiere decir que Jesús está llevando el yugo y me invita a caminar sujeto con Él. A que te preguntes a cada instante, Señor, ¿qué quieres para mí? ¿A qué debo renunciar? ¿Qué debo hacer hoy? ¿Cuál es tu voluntad para mí? Señor, mi anhelo y mi deseo es este, pero yo espero. Dice que esta yunta de bueyes se mantiene sujeta a este yugo. No pueden correr porque están sujetos. No es que cada cual puede hacer su voluntad. Yo me mantengo en un paro con Dios, en una misma dirección, en un mismo paso, a una misma velocidad. Es perfecto. Me mantengo sujeta por ese yugo al Señor. Por eso Él nos está pidiendo que carguemos, llevemos el yugo de Él. Y cuando nosotros comenzamos a cargar el yugo,
Él es el que marca la diferencia. Él es el que marca el camino a seguir, a su manera, a su tiempo, bajo su velocidad. Y será de bendición para nuestras vidas, porque su palabra nos dice de antemano que Él tiene planes de bien para nosotros. Nuestros planes son de desobediencia. Son planes de que no tenemos paciencia, no podemos esperar, no confiamos en Él, no consultamos a Él. Pero sí, cuando nos enfrentamos a las consecuencias, a las cargas, lloramos y decimos, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasan todas estas cosas? ¿Por qué? Y es causa exclusivamente de nuestra desobediencia a Dios, por no esperar, por no escuchar a Dios. Y en el versículo 30 dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Si caminamos a su lado, seré guiada, fortalecida, protegida. No habrá nada que me pueda hacer frente. Se cumplirá cada promesa de la Biblia para mi vida, donde me dice que soy más que vencedora, donde me dice que nadie me podrá hacer frente, donde me dice que todo lo que pise las plantas de mis pies será santo, donde me dice que yo y mi casa serviremos al Señor, donde cada promesa de la Biblia se cumple cuando yo cargo el yugo atada a mi Señor. Él transforma todo lo difícil para nosotros en fácil. Y toda carga imposible de llevar, Él la convierte en posible. Solo en Él hallamos esa paz. Solo en Él hallamos esa transformación de vida. El paso es fácil, someternos al yugo de Dios, cargar el yugo junto con Él. Hoy el Señor nos dice, yo soy ese buey fuerte, voy a llevar las cargas más pesadas, pero tú necesitas caminar sujeto a mí. Necesitamos caminar todos los días sujetos a la presencia de Dios. Cuando caminamos con Jesús, adoptamos su identidad, nos parecemos un poquito más a Él. Declaramos su palabra, nuestro carácter cambia y Él va a ir limpiando nuestras vidas poco a poco. A veces vemos personas cristianas y decimos, pero no ha cambiado. Y es imposible cuando nos acercamos a Dios a notar cambios. Cuando realmente estamos sujetos a Él, ya no es mi voluntad. Y ese es un cambio grande. Ya no dependo de mí. Estoy sujeta a alguien que marca mis pasos. A alguien que sabe que me conviene. A alguien que sabe lo que necesito. Y ahí está mi victoria como hija de Dios. Ahí se cumple la palabra donde dice, venid a mí, todos los que estén trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Cargar mi yugo, porque mi carga es fácil de llevar. Cuando caminamos sujetos a Dios, la vida se transforma en fácil. He escuchado a muchos hermanos decir, la vida no es fácil, ser cristiano no es fácil. Y eso es mentira del diablo. Hoy el Señor me enseñó que eso es una mentira del diablo. Es fácil llevar la carga cuando Él la lleva por nosotros. Cuando Él es el buey de mi otro lado que hace lo más difícil. Cuando Él es el buey experimentado que me enseña a caminar, que me marca el camino. Es fácil. Él hace nuestra carga liviano como hijos de Dios. Y ahí está la verdadera palabra de Dios. Que del corazón del hombre habla la boca.
Muchas veces hablamos estando cerca, no cerca de Dios, sino lejos de Dios. Nuestro corazón habla y reniega porque nos encontramos lejos de Dios. No nos encontramos cargando el yugo. Él no marca nuestro caminar. Él no guía nuestro paso. Porque si nosotros nos encontramos sujetando el yugo, cargando el yugo, nuestra carga es fácil y liviana de llevar. Es palabra de Dios, es la palabra que el Señor me dio a compartir. Y el último versículo que quiero compartirte está en Primera de Pedro 5:7. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en la mano de Dios, porque Él cuida de ustedes. Hoy el Señor nos ha enseñado que si nosotros como hijos de Dios cargamos el yugo junto con Él, nuestra carga será fácil y liviana de llevar. Hoy el Señor nos está diciendo, suelta todo lo que te ata, rompe todo yugo. La presencia de Dios quebranta y pudre todo atadura, todo yugo. Yo te bendigo, oro por tu vida, oro por tu ministerio. Yo no sé si sos cristiano, si no lo sos, pero ruego a Dios para que esta palabra repercuta en tu corazón. Estás soltando lo que te ata a los pies de Dios. Estás identificando qué yugos te llevan al cansancio, a la amargura. Estás identificando si realmente estamos cargando el yugo junto con Dios. Llevad mi yugo, dice la palabra de Dios. Estamos cargando ese yugo con Dios. Yo sé la respuesta por mi vida. Si yo no le entrego, si yo no cargo, si yo no entrego, no suelto lo que me ata, lo que me espera es una vida de estrés, desesperación. Y no hay diferencia como hija de Dios en el mundo. Dios me manda a vivir una vida plena, una vida de esperanza, una vida sana, una vida con propósito. Y es el mismo llamado que te hizo a vos como hija de Dios. Sos heredera y sos amada por Dios. Te doy gracias por haberme acompañado. Te pido que compartas este video. Tal vez hay alguien que necesita escucharlo. Fue de bendición para mi vida. Fue la palabra que Dios habló en mi intimidad para compartir. La comparto porque te amo y porque sé que no hay nadie que te ame más que el Señor. Eres amada por Dios. Hoy entrega, suelta lo que te ata, rompe toda atadura, todo yugo que te ata y declara que de hoy en adelante vas a caminar atada al Señor, a la voluntad de Dios. Somos cristianos por consecuencia. La consecuencia de tu vida emocional y espiritual depende de cómo busques a Dios. Qué tan atada estás a Dios, qué tan cerca estás de tu Dios, qué tanto declaras la palabra de Dios en tu vida. Te bendigo y nos vemos el sábado que viene. No te olvides que eres amada. Dios te bendiga.